de Jacqueline Fox. En mesa participan Eduardo Villanueva, Jacqueline Fox y Gustavo Gorriti. Esto es organizado por el Fondo de Cultura Económica del Perú. Fuertes aplausos, por favor. Bueno, estamos aquí con el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, que ha hecho pausa en las investigaciones de Lava Yato para estar aquí con nosotros. Y Eduardo Villanueva, que es... profesor de la Universidad Católica e investigador, es un académico pionero en los estudios sobre nuevas tecnologías en el Perú. Gracias. Y les agradezco a ambos por haberse tomado el tiempo de leer este material con muy poca anticipación. Entonces yo los voy a dejar a ellos con los comentarios y luego responderé a lo que ellos digan. Muchas gracias. Como hoy día festejamos y celebramos, he preferido escribir para evitar consecuencias inesperadas de la preverdad. Les pido paciencia si es un poco tedioso el texto. Hoy que celebramos 196 años del establecimiento de nuestra caótica, confusa y confundida república, nos encontramos para presentar un libro que explora fenómenos de nuestros días, pero que, me permito postular, tienen raíces en nuestros traumas más profundos. Fenómenos además relevantes para la salud democrática en el mundo entero. La posverdad, o mejor aún, la variante local de una mutación regional de la posverdad, es analizada impecablemente por Jacqueline Fox en un libro que sirve como advertencia de a dónde pueden llevarnos las carencias que nunca hemos enfrentado. Aclaro, Jacqueline es mi amiga hace más años de los que ambos podemos recordar sin esfuerzo. Somos hijos de los 80s y ahora colegas en la docencia en la PUC. Nunca la amistad debería prevenir la crítica o la sinceridad del análisis, pero exige al menos transparencia entre terceros. Puedo entonces ser menos objetivo de lo debido, pero intentaré al menos dejar en claro de dónde vienen y cómo se sustentan mis halagos, que no son un ejercicio de patería. Por ello comenzaré con las pocas críticas negativas que siento necesario hacer. El libro es quizás más árido de lo necesario, entre otras razones por la abundancia de digresiones a pie de página. Como trata de muchos elementos que se encuentran en medios digitales, resulta siendo un poco pesado de leer sin acceder con facilidad a los enlaces. Es un libro de ensayo académico, accesible a un lector informado, pero con aportes relevantes para la formación profesional de periodistas y para la iluminación de estudiantes de introducciones a la comunicación social. Pero la que considero su audiencia ideal, el ciudadano con vocación republicana en el Perú, podría beneficiarse de un enlace maestro, de una página web con todos los enlaces que se ofrecen a lo largo del texto. Esto no quita potencia al argumento central sobre la posverdad y la demanda de una esfera pública más responsable y sincera para todos los peruanos. Permítaseme una digresión cuasi teórica para aclarar esto. En la base misma de un gobierno republicano yace la confianza de que, como propuso el debate Sillé, todos somos el tercer Estado. Todos somos iguales y todos constituimos la soberanía, sin privilegios de cuna o de función. El encargo de ejercerla, entregado a lo que llamamos gobierno, requiere un acto de confianza, lo que en inglés se llama un public trust, que no solo es la confianza, sino la encarnación material de esa confianza en un aparato estatal orientado al interés público. Aunque no siempre se sepa exactamente qué es el interés público, se supone que el proceso político debía llevarnos a alcanzar cierto consenso sobre sus contornos, basado en un acuerdo democrático, republicano, sobre el que fundamos todo. Este public trust, que no solo nos declara iguales, sino que nos exige actuar como iguales, sobre todo frente al otro, al que tenemos delante y que no tiene las mismas oportunidades que puede tener uno. Los débiles, los que están en desventaja, están en la consideración misma de la noción de una república liberal. Una república así construida garantiza el diálogo y la creación de consenso, y postula que sus conflictos pueden ser resueltos dialógicamente en esa esfera pública. Esta esfera se hace evidente además gracias a eso que llamamos el cuarto estamento, que en realidad no es más que el tejido conectivo que permite vernos y hablarnos.
los medios de comunicación, la prensa. El ideal republicano implica una prensa activa, dispuesta a dar espacio a todos y a no ceder frente al poder. Es más, una prensa dispuesta a decirle sus verdades al poder. Claro, es una aspiración, pero que en América Latina no ha sido, casi nunca, ya no alcanzada, sino siquiera aludida como un destino al que llegar. Por siglos, los que detentan el poder lo hacen para su propio beneficio, en una expresión antirrepublicana de privilegio que ni siquiera intenta postular que lo hacen para todos. Apenas por ratos, que se hace lo que se hace para el progreso, para las obras, o porque son formas de caridad, generosidades genéricas de la autoridad, de tal manera que la vida de algunos compatriotas mejore en algo. Ignorarlos, y peor aún, ignorar sistemáticamente a esos compatriotas, invalida la noción misma de una república. Nuestra república sigue sin orientarse al bien común, entre otras razones porque rehusamos imaginarlo así, común, para todos, basado en nuestra colectiva pertenencia a un estamento de iguales, de ciudadanos. No tiene entonces nada de extraño que algunos opten por usar la prensa como una extensión de la representación de sus intereses, y que en el proceso terminen deteriorando un poco más la posibilidad de encontrar ese public trust que necesitamos para funcionar como país, no como colección de conflictos. La posverdad, preocupación central del trabajo de Jacqueline, no es precisamente novedad en el Perú. No cabe duda, sin embargo, que la posverdad ha sido perfeccionada a cortesía de transformaciones sociotecnológicas que afectan al mundo entero, no solo al Perú. La Internet, imaginada originalmente como un paraíso de opinión considerada y participativa, ha terminado por agudizar hasta el caos la posibilidad que, con algo de práctica y entusiasmo, cualquier oposición pueda afirmarse en su propia caja de resonancia. Simple proceso de crecimiento, salió de su original jardín encantado de liberales altamente educados para servir a la diversidad de intenciones y representaciones que existen en nuestra tierra. En el proceso, la prensa ha quedado invalidada socialmente y financieramente, sesgada, acogotada en un terreno reconstruido a la medida de los mercenarios de la información, más sesgada y la comunicación menos ecuánime. En donde teníamos una esfera pública construida sobre la cuidadosa y considerada opinión de los gatekeepers, ahora hay una aglomeración de voces que no pretenden guardar las formas ni seguir los pasos de aquellos que se supone encarnan responsablemente el rol de ese cuarto poder. No solo es la Internet, sin duda. Véase Fox News en Estados Unidos, Willax en el Perú, donde la realidad objetiva es apenas un lienzo sobre el cual dibujar ilusiones malintencionadas. Pero los ciudadanos de países del primer mundo tienen alternativas. Una prensa que acepta su rol al centro de las controversias entre poderes formales, fácticos y sociedad civil, y que permite ampliar el debate y debilitar las tendencias autoritarias. No es garantía de absoluta estabilidad ni tampoco es que los medios en semejantes democracias sean impolutos y neutrales. La verdad, finalmente, es una construcción discursiva, como lo es la noticia. Y un diario puede optar por iluminar, enmarcar o encaminar la verdad de diversas maneras, con motivos tan subalternos, aquí o en otro lado, como los que ocurren en los casos detallados por Jacqueline. Finalmente, todo eso es reflejo de la manera como construimos esa realidad que no es tan objetiva como quisiéramos creer. Pero al menos suele haber honestidad en los sesgos y hasta cierto punto transparencia para reconocer errores. Pero en el Perú, recordemos, solo se cuecen habas. No contamos realmente sino con esbozos ocasionales de medios que, sin dejar de lado su propia perspectiva, opten por perseguir sistemáticamente el bien común. Por ello es fácil caer en la manipulación de intereses, escondida tras invocaciones al deber y disimulada con variedad de alimentos para el desayuno que la prensa termina promoviendo. La detallada, cuidadosa documentación de casos de fabricación de la realidad que Jacqueline presenta en este libro no deja duda de la capacidad de los medios peruanos para negarse a construir su propia realidad. La opción por utilizar lo que otros le dan no tiene nada de excepcional. La bestia refinada, de la que hablaba Tom Wolfe, suele concordar sutilmente con el poder, por razones de coincidencia y conveniencia. La prensa, incluso la más claramente independiente, no existe fuera de la sociedad que la crea y finalmente la refleja. Aclaro, me refiero a la prensa, no a los periodistas. Los actores del periodismo tienen opciones profesionales y finalmente morales, ser lacayos o caballeros andantes, para ponerlo en caricatura. La ausencia de periodistas con peso propio en los medios más importantes del país nos da una señal de la falta de distancia entre el poder y los periodistas, que así optan por actuar. En un contexto así, la abundancia de medios digitales fortalece la posverdad. Para cada Wikileaks saludado como contrapoder por la izquierda, hay un Infowars que fortalece a un Trump. Por cada ciudadano dispuesto a financiar ojo público hay un tejido de medios supuestamente de periodistas que en realidad sirve a intereses disimulados u opacos. Cacofonías múltiples que impulsan sin mucho pudor opiniones que son falazmente llamadas periodismo y que dicen ser
verdaderamente independientes cuando apenas cubren, translúcidamente, su curiosa coincidencia constante con el poder fáctico que los financia. Un buen ejemplo, el término terruco, que aparece como el insulto primordial. Descalifica, cambia los términos de la conversación, impide dialogar y encima sirve para convocar lealtades específicas. Perfecta manera de apelar a lo más bajo de la política nacional como imprecación, pero también como discurso. El que lo usa quiere quitar por completo la legitimidad del interlocutor, quiere sacarlo de la sociedad y deshumanizarlo hasta hacerlo un apestado social. Y nadie lo cuestiona, nadie lo dice, nadie lo condena. Me alegra leer un argumento tan contundente contra esta práctica nefasta como el que Jacqueline propone en su libro. Nuestra posverdad entonces resulta siendo la versión local de lo que ocurre en el mundo, pero también es la actualización de prácticas que la prensa ha encarnado por demasiado tiempo. Una exacerbación de estilos centenarios que continúan debilitando nuestra posibilidad de ser una sociedad transparente y una república más allá del nombre. Luchar contra semejante status quo es imprescindible si queremos sinceramente que el Perú sea de todos, por todos, para todos. Agradezco a Jacqueline el privilegio de leer por adelantado un alegato tan poderoso en favor de ese ideal superior y felicito su labor que merece ser leída por todos los peruanos de buena voluntad. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Te escuchamos. Buenas noches. Un libro no es solo un aprendizaje, no es solo la absorción en su contenido, es también un estímulo, a veces una provocación al pensamiento. Y como los temas que toca Jackie en este libro son aquellos con los que he trabajado, convivido, sufrido a lo largo de más de 30 años, entonces puedo decir de que ciertamente me ha estimulado y provocado una serie de ideas de pensamiento. No la parte académica, que yo francamente debo decir de que a mí todo este discurso de especialistas académicos en comunicación me parece entre débil y aburrido. Eso de decir, por ejemplo, como un español dice que las noticias son una construcción social de la realidad, me parece un intento bastante anémico de reformar la epistemología. Pero, de todas formas, hay algunas cosas que, digamos, una de las cosas, dentro de las varias cosas que trata este libro, uno de los elementos centrales que discurre en su texto es el concepto de la posverdad. Es una palabra realmente sugerente, que como muchos post indica haber pasado, haber superado una época precedente. Hemos superado la época de la verdad. A mí me gustaría saber cuándo fue. Me hubiera encantado vivir en ella. No la conozco. Ahora, uno cuando entra en ella, realmente se da cuenta de que la posverdad, el fake news, hablan sobre cosas más bien conocidas, de a mucho, evolucionadas, es decir, la noticia falsa, la noticia que se presenta como verdadera y no lo es, la noticia que falsea los hechos no intencionalmente, la que los falsea intencionalmente, la que utiliza partes de verdad para llegar a un final de mentira, y todo eso. Y cuando yo lo veía, ahora por supuesto, lo vemos todo esto desde una perspectiva relativamente nueva, en el sentido de que estamos inmersos en un debate intenso ante realidades nuevas, que son las que, por ejemplo, ha provocado la victoria de Donald Trump en las elecciones recientes de Estados Unidos, con un uso masivo de la mentira, con un uso masivo de las herramientas de redes sociales como forma de movilización, con la intervención de uno de los servicios más poderosos, veteranos y experimentados de espionaje y manipulación de la información, que es el ruso, heredero directo del soviético, en este proceso, en circunstancias que todavía están empezando a desentrañarse y también a encubrirse a la vez. Y todo esto, naturalmente, con el resultado final de tener
a esta encarnación moderna de Calígula a la cabeza y la dirección de la nación más poderosa de la tierra, y entonces el tener que hacer todos los esfuerzos para que un mínimo de racionalidad pueda hacer posible el porvenir. Pero viendo la cosa en el periodismo, viendo, por ejemplo, la cotidiana pugna que se da entre Trump y el New York Times, él solamente habla como el fracasado New York Times, es ya el nombre que le ha puesto esa guerra, ese intercambio de chavetazos por Twitter que se da cotidianamente, mientras que por el otro lado tratan de investigar e ir más a fondo. Pues sí, hay algunas cosas, sobre todo en ese estilo, que son nuevas. Pero lo que hay sobre todo de nuevo es el empleo de las nuevas formas y las nuevas tecnologías para efectos de desinformación. Pero lo que a la vez se puede decir y se puede establecer complementariamente es que así como las redes sociales y las nuevas tecnologías en general se han constituido en un elemento poderosísimo de la viralización desinformativa, también es cierto de que las nuevas tecnologías nunca como ahora han sido y son un arma a la vez poderosa de una fuerza inédita en defensa de la libertad. Para mí y para muchos de los periodistas de mi generación, yo a diferencia de ellos no soy una criatura de los 80, empecé a trabajar en los 80 ya madurito, después de haber pasado por todas las experiencias irrepetibles de los años 60, pues como digo, para nosotros y para mí, por ejemplo, que empecé a hacer periodismo con una Olivetti mecánica, y que en los cierres de edición de caretas uno sentía el tecleo básicamente como la expresión de la actividad neuronal. Entonces era casi un electroencefalograma múltiple el escuchar el tecleo frenético que se daba en los momentos de los cierres de edición. Pero cuando tuvimos la oportunidad de utilizar los primeros procesadores de palabras, les tendré que contar cómo procesábamos palabras antes, lo primero para nosotros fue haber llegado a una edad mágica. Para mí, realmente, como para muchos, el Internet y todas estas cosas nuevas significó la introducción de la magia en la vida cotidiana. Y como toda magia buena que se respete, es una magia hecha sobre los elementos más simples de la existencia, el 0 y el 1. Entonces, y sin embargo, se había logrado un conjunto de cosas que ha ido creciendo y creciendo y que se dirá, ya ha cambiado el mundo y lo cambiará mucho más. Entonces, por ejemplo, aquellos que conocimos aquel famoso viejo dicho, suena mucho mejor en inglés que el castellano, de que la libertad de imprenta es para el dueño de la imprenta, y que sabíamos por lo que significaba para aquellos periodistas que no podían estar dentro de los medios mayores, los medios que solamente eran posibles cuando había el capital suficiente como para poder tener las imprentas, las distribuidoras, los aparatos de emisión, etcétera, y que de repente, gracias al Internet, teníamos la posibilidad de llegar no solamente a nuestro vecindario, no solamente a nuestra ciudad, sino potencialmente al mundo entero, y que entonces se daba la gran promesa de libertad que existía, cuando vimos cómo, con la crisis casi terminal que asoló las redacciones de la mayor parte de los periódicos de Occidente, que diezmó las unidades de investigación en la sala de redacción en la última parte del siglo pasado, comienzos del presente, cómo sucedía todo eso y que hizo que un colega mío muy respetado, el señor Rosenthal Alves, se levantara y con un portuñol así vibrante dijera que el periodismo de investigación está siendo asesinado. Sin embargo, vimos cómo gracias a las nuevas tecnologías el periodismo de investigación resurgió, renació, volvió a lo suyo y gracias luego a la consorciación internacional logró éxitos inéditos, logró un poder que no se había logrado nunca antes. Cosas tales como las investigaciones sobre el HSBC, los Panama Papers y otras cosas hubieran sido imposibles para cualquier unidad de investigación en tiempos anteriores.
Y el hecho de que, por ejemplo, periodistas como yo y muchos otros colegas míos terminaron siendo inempleables en las salas de redacción y en los medios y en los medios estándar, estuvieran en condiciones de armar, y bueno, bien que mal que bien, mantener vivas las publicaciones que hacían y hacer que en determinado momento la investigación que ellas producían, pese a las mínimas inversiones que había, pudieran ser aquellas que movían la realidad, que sí hacían indirectamente una construcción social de la realidad mediante la revelación de los hechos. Eso representó una cosa por completo nueva. No es que no haya habido en el pasado. Durante los años 50, en Estados Unidos, en la época más oscura del macartismo, cuando el periodista I.F. Stone fue básicamente purgado de los diarios y todo eso, él lo que hizo fue publicar una carta, un newsletter en mimeógrafo, que se llamó The I.F. Stone Newsletter, que circulaba poquito, pero los periodistas se la ranchaban, porque tenía información tan buena, estaba hecha por un periodista tan experimentado, que a ellos, que trabajaban para grandes organizaciones, pero cuya formación no se aproximaba siquiera a la de Isidore Stone, por supuesto resultaba un gran material. Sin embargo, su alcance fue muy limitado. Ahora, gracias al Internet, se ha podido llegar muy lejos. Simultáneamente, como sucede con la magia, y me imagino que aquí básicamente todos han sido lectores fieles de Harry Potter, saben de que tiene un lado luminoso, un lado siniestro. Y han sido utilizadas las redes sociales para los viejos propósitos de la desinformación. La desinformación no es nueva. La manipulación de hechos, de datos de la opinión pública existe desde los albores del periodismo. El descrédito de la gente mediante octavillas, lo que sea, se da desde poco tiempo después de que Gutenberg empleó los tipos móviles, y me imagino que antes debe haber también habido cosas escritas. Pero cuando yo diría que llegó a una forma de arte, fue después de la Primera Guerra Mundial hasta el término de la Segunda, durante las tremendas guerras culturales entre las ideologías dominantes, entre las ideologías que pugnaban por dominar. Dentro de eso, por ejemplo, la guerra de propaganda que libraron los partidos comunistas, el Comintern, contra los nazis, los fascistas, en el aspecto de la guerra de propaganda, superó en términos de la calidad, de la fuerza e intensidad empleada, diría yo, no en tecnología por supuesto, a casi cualquier cosa de la que uno pueda ver ahora. De un lado, el uso masivo del Estado que utilizó y de las coreografías grandes y del uso pionero en muchos casos de la cinematografía, del movimiento que utilizó el nazismo, sobre todo a través de Goebbels, y que fue enfrentado con una gran creatividad por el Comintern, especialmente a través de su mayor especialista en eso, Billy Münzenberg, con movilizaciones masivas de escritores, poetas, congresos en todas partes, novelas que el escritor pensaba que las había hecho solo y que en buena medida habían sido movidas y promovidas por el movimiento, las circunstancias, la sensación que se daba, y que además correspondió finalmente a la realidad, de estar aproximándose ante un momento definitorio en la historia de la humanidad. Por supuesto, tuvo una inmensa influencia en las guerras culturales. De la misma manera acá en el Perú, donde las divisiones ideológicas fueron absolutas y radicales, por ejemplo, la posición del comercio respecto al partido aprista, viendo lo que tú sacaste ahora sobre la utilización del terrorista Terruco, fue sencillamente la parte precursora de aquello. El APRA era la secta, no tenía básicamente otro nombre, y básicamente se lo llamaba y consideraba solamente como terroristas. Luego de eso, bueno, y muchas otras cosas, aún recuerdo las columnas que sacaba Sofocleto en El Comercio, sobre Lucy, que era el apodo que le pusieron ahí en la torre, en fin, todo aquello. Todo eso era sencillamente una visión
no sesgada, no disfrazada, una visión totalmente dirigida, con escenografía, coreografía y guión de la realidad. Que correspondía a lo que era un periódico de interés general. En la época, en la guerra contra Sendero, ya que estamos hablando del comercio, yo tuve alguna vez una discusión personal interesante con Alejandro Guerrero Quesada Cisneros, cuando él me trató de explicar por qué ellos habían desterrado de sus páginas a Sendero. O sea, no existía. Sencillamente había la cuestión de no sacar nada de lo que pasaba allá. Un poco como lo que en esa época también pasaba con el arquitecto Belaunde, que era un poco, no hablo de él, no pienso en él, volteo al otro lado, en consecuencia no existe. Entonces era la noticia de que era darles una especie de honor, albergarlos en las páginas de comercio y darle la posibilidad indirecta de una propaganda al sacar sobre ellos. Entonces toda la sociedad perdió la posibilidad de información, perdió la posibilidad de análisis, perdió la posibilidad de interpretación de que debió haberse dado frente a una guerra tan idiosincrática, difícil, inédita, extraña en nuestro país, como fue la insurrección de Sendero Luminoso. Incluso ahora, cuando ya solamente se busca utilizar el término terrorista para referirse a esa etapa, yo creo de que con eso se cierra la necesidad de hacer un análisis, un estudio, de ir a fondo, de comprender lo que pasó. No solamente para evitar lo que suceda, lo que vaya a suceder en el futuro, sino que es cosa no poco importante, sino sencillamente para entendernos mejor nosotros mismos. Entonces, la posverdad, el uso de los medios digitales y todo eso, sencillamente reproduce con nuevas tecnologías lo que existió ya desde hace mucho tiempo, lo que se ha actualizado, lo que se ha, si quieren ustedes, digitalizado, pero que en términos de contenido, en términos de solidez intelectual, si alguna vez la tuvo, no es mayor. Otra cosa de la que ya que aborda, y que a la vez es sumamente importante, y con esto quiero acabar porque el tema me apasiona y podría estarle dando a esto, pero es lo siguiente. De una parte, la sustitución de la redacción del periodismo como el que informa, el que da las noticias a los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque teóricamente la redacción está compuesta por un grupo de periodistas profesionales, reporteros, editores, jefes de redacción, correctores, verificadores, que cuida de seleccionar adecuadamente, de acuerdo a su importancia, relevancia, actualidad, inmediatez, etcétera, las noticias. Y por supuesto, las presenta de una forma que corresponde equilibradamente a la verdad de los hechos. Esa es la visión general. Entonces, y que ahora, con la cuestión del periodismo ciudadano, con la cuestión de la participación en general, etcétera, etcétera, es perfectamente posible hacer noticias que se salten todo ese proceso y que en consecuencia tengan un riesgo infinitamente mayor de falsedad. Eso es verdad y es verdad en buena medida. Pero del otro lado, también la otra pregunta es, ¿hasta qué punto las redacciones han cumplido ese papel, esa misión, que es absolutamente central? El hecho concreto lo dice ya que en gran parte, lo afirmo yo en este momento, es que la inmensa mayoría de las redacciones no cumplen para nada ese papel. Para nada. Son sencillamente maquinarias de transmisión de diversos grados de información, muchas de ellas con diversos grados de sesgo, pero la mayor parte de las cuales no contienen los elementos básicos de la información, es decir, suficiente reportaje, suficiente inmersión en el hecho, suficiente aprendizaje de los factores relativos al hecho, suficiente verificación, suficiente contexto, suficiente calidad narrativa, que no es poco pedir. Entonces, la mayor parte de lo que se da acá no existe en ese aspecto.
y lo que se reemplaza normalmente es por el uso de gastadas fórmulas, lugares comunes a lo que es tan propenso el periodismo y que en muchas ocasiones deberían provocar un fusilamiento básicamente sumario, ¿no es cierto? Cuando en el momento antes al periodista que decía líquido elemento en lugar de agua, ¿no es cierto? Directamente que noqueaba. Ahora, a la persona que dice esta unidad tuvo acceso a tal información, en ese momento empieza a ver rojo. Pero entonces es una cuestión de que, pero ya tiene muchas causas, desde el tipo de profesionales que preparan las facultades de comunicación, desde las posibilidades reales económicas que hay en la mayor parte de los medios, desde qué esperan quienes se van a dedicar a la carrera del periodismo, hasta, por supuesto, la estructura de dueños, el manejo de eso, la distorsión que existe, y sobre todo dentro de las noticias electrónicas, sobre todo dentro de la televisión abierta, la calidad absolutamente hermética, vomitiva, que tiene la mayor parte de la transmisión informativa. Entonces, en esas circunstancias, pues uno se dice, si esta es la redacción, pues mejor cualquier tipo de periodismo ciudadano. La respuesta final a eso no, es que debemos buscar, debemos tratar de lograr de que haya el mejor periodismo. Un periodismo en el que las mejores mentes, los mejores jóvenes, la gente pueda dedicarse con el empeño de quien sabe que está haciendo un servicio social básico. El servicio social que define la naturaleza y el poder de una democracia. Una democracia es el gobierno de los ciudadanos. Los ciudadanos solamente pueden ejercer esa ciudadanía en tanto tengan el poder de la información. En tanto, por lo menos, las grandes diferencias de riqueza no se reproduzcan también en el nivel de información. Cuando los ciudadanos están bien informados y tienen capacidad de pensar y meditar, entonces tienen capacidad de actuar y de gobernarse también. Por eso, el hecho de constatar de que vivimos en una realidad, diría yo, en términos generales, lamentable desde el punto de vista del periodismo, no significa en forma alguna que debamos resignarnos a ello, sino exigir de que haya buen periodismo, movilizarse para él, apoyar el buen periodismo, reclamar al gobierno respecto de eso, exigir, por ejemplo, de que los medios estatales se conviertan en medios públicos y que tengan los más altos estándares periodísticos. En ese sentido, entre otras cosas por el estímulo y la provocación que Jackie dio con su libro Reflexiones como esta, yo le agradezco el esfuerzo de haber escrito este libro. He encontrado de que buena parte de sus capítulos, especialmente los que describen hechos y partes concretas, cuestiones de información y desinformación específicas, son muy interesantes. Yo tengo un par de observaciones respecto de A o B anécdotas, pero creo de que el traer estas cosas al debate y el ponerlas hace que su lectura sea muy necesaria. Los invito, si ustedes lo consideran conveniente, a pasar de repente los aspectos teóricos, concentrarse en los aspectos que se refieren a la parte periodística misma, a la forma en que se ha hecho, a cómo se cubrió el incidente de la Curva del Diablo, a cómo se cubrió lo de los pioneritos, a cómo se cubre la protesta de los mapuches en Chile, a cómo se hace todo eso para que puedan entender mejor lo que significan los debates centrales dentro del periodismo. Así que, Jackie, muchas gracias por tu libro y estoy seguro que va a contribuir muchísimo al conocimiento y al debate sobre todo. Muchas gracias, Gustavo. Yo quiero hacer un comentario breve sobre lo que contiene el libro para los que aún no se han decidido
comprarlo o compartirlo. Después de lo que ha dicho Gustavo sobre la teoría, este libro es delgadito, ¿no? Y la teoría tiene 20 páginas, no es nada, y se lo pueden saltar. O sea, si no leen la teoría tampoco pasa nada, igual pueden irse de frente a la parte de los casos, que es la que ocupa la mayor parte del libro, ¿no? Así que es muy fácil hacer lo que ha dicho Gustavo. La siguiente cuestión que yo quería comentar, digamos como para hacer una especie de enlace a los comentarios tanto de Eduardo como de Gustavo, es que este es un libro que efectivamente aborda las distorsiones con las cuales se relata lo que ocurre, ¿no? Y los casos que yo he tomado para mostrar estas distorsiones ocurren en el Perú, en Colombia, en México y en Chile. Ocurren para este libro, digo, ¿no? Porque ocurren en todo el mundo, pero para tratar los casos yo he abordado ejemplos de estos 4 países, en mayor medida casos del Perú. Y los casos que he escogido en particular, para mí tienen sentido porque tratan de mostrar cómo los medios, cómo los operadores políticos, como algunos políticos, usando la prensa y las redes sociales, normalmente sacan provecho para sus intereses específicos, personales, muchas veces no solo intereses políticos, sino también empresariales. Muchas veces estos intereses empresariales están ligados a corrupción, y quienes usualmente siempre salen perdiendo son quienes no tienen acceso al poder, ni tienen medios económicos, digamos que los olvidados de siempre, ¿no? Entonces, algunos de estos casos que yo analizo ponen de un lado a los que tienen los medios económicos y el acceso a la palabra, ¿no? En este caso el acceso a los medios, a las redes, a la visibilidad pública, la autoridad, etc. Y del otro lado hay un conjunto de grupos sociales en el Perú, como por ejemplo los que reclaman en conflictos sociales ligados al medio ambiente, o como las personas que simplemente tienen una manera diferente de ver las cosas, diferente de quien está en ese momento en el gobierno, ¿no? Como los shipibos de Cantagallo, o los que reclamaban contra los decretos legislativos en el 2009 que causaron el baguazo, etc. Y digamos, este ejercicio de análisis de casos a mí me ha permitido poner de una manera más clara cómo cuando se juntan una serie de mecanismos intencionales y no intencionales, muchas veces los que salen perdiendo son los que no tienen suficientes vías para gestionar sus derechos, ¿no? Que son ciudadanos iguales que nosotros. Añadiré a lo que ha comentado Gustavo. Gustavo ha dicho que cuándo ha sido el tiempo de la verdad, ¿no? Y por qué estamos ahora en la posverdad. Yo lo que diría es que este término de la posverdad se está usando ahora porque este tipo de fenómenos son unas oleadas gigantes, activadas, ayudadas por los medios sociales que antes no existían, ¿no? Ahora es mucho más fácil generar este tipo de impresiones de que las cosas son de una manera cuando realmente no son de esa manera. Y ese tipo de representaciones son las que yo trato de analizar en este libro para estos 4 países. Hay menciones también a Brasil y Venezuela en menor medida. Luego de esto, yo simplemente quisiera añadir agradecimientos.
quiero hacer una acotación a lo que dijo Eduardo, porque es verdad que nosotros nos conocemos hace un montón. Pero lo que pasa es que yo lo he invitado no en la calidad de amigo, sino en la calidad de académico serio. Y además es uno de los amigos que yo tengo que no halaga, no le sale, no le sale necesariamente halagar por ser amigo, es lo que quiero decir, ¿no? Y también agradezco en particular a Gustavo. Yo tenía miedo de que Gustavo fuera a reclamar que por qué no hay ningún caso de análisis ligado a la corrupción del Lavallato. Felizmente no lo dijo. Pero bueno, voy a hacer otro tipo de agradecimientos ahora en estos 5 minutos que me quedan. Quiero agradecer a amigos que estuvieron pendientes de mí y de mi avance o retraso en los meses de redacción de este libro: Enrique Patriu, Karina Pacheco, Sandro Aguilar, Audrey Córdoba, Rodrigo Lazo y Marucia Ruiz Caro. Agradezco también a mi familia, que fue comprensiva con mi poca disponibilidad para algunas oportunidades familiares también durante la redacción de este texto. Agradezco también a Gabriela Olivo de Alba, la directora gerente del Fondo de Cultura Económica en el Perú, por haberme invitado a escribir este libro y por confiar en lo que podía ofrecer como autora. Quizá algunos de ustedes saben que yo tengo un libro de mi autoría antes y un libro como editora, pero es la primera vez que yo tengo un libro en una casa editorial que se dedica exclusivamente a hacer libros, entonces ha sido un proceso bien diferente. Lo otro que me place de salir con el Fondo de Cultura Económica es que yo soy producto de una universidad privada de Lima y una universidad pública de México, entonces este libro de alguna manera me devuelve en cierto modo para allá. Finalmente, quiero reparar un error que el editor del libro no tuvo cómo advertir antes de que el texto entrara a imprenta. Estoy muy agradecida con el historiador chileno y teórico del arte Felipe Aburto, el editor del libro, pero no puse ese agradecimiento en el libro. Entonces hago este agradecimiento ahora. Es un gran editor de quien he aprendido en este proceso, con una capacidad de trabajo en horarios parecidos a los de los periodistas. Y finalmente les quiero agradecer a todos los que han venido ahora, que nos han acompañado, y espero que el libro les parezca interesante y lo puedan compartir con más personas. Muchas gracias.